15 de julio de 2007, distrito de Kitui, al este de Kenia. El sol ya había endurecido la tierra antes del mediodía, y el aire olía a polvo caliente y hojas secas quebrándose bajo los pies. Un grupo de hombres se había reunido junto al borde de un campo agrietado, observando una máquina que parecía haber sobrevivido a otra era. El metal estaba desgastado, la pintura roja casi borrada por el tiempo, y el asiento cubierto con una tela remendada varias veces. El oficial de extensión agrícola, con su camisa limpia y su cuaderno nuevo, dejó escapar una risa corta mientras señalaba el tractor. Ese Massey Ferguson ya no tiene vida, dijo. No puede trabajar esta tierra. Baba no respondió de inmediato. Solo pasó la mano lentamente sobre el capó oxidado como si estuviera leyendo una historia escrita en metal. Luego ajustó una tuerca con una llave vieja, giró la llave de arranque y el motor respondió con un sonido grave, profundo, irregular, pero firme. Los hombres alrededor intercambiaron miradas. Algunos sonrieron, otros negaron con la cabeza. Nadie sabía entonces que, semanas después, cuando la sequía cerrara todos los caminos del agua, ese mismo sonido sería lo único que seguiría vivo en kilómetros a la redonda. Ahora, antes de contarte lo que pasó después, déjame llevarte atrás, porque ahí es donde empieza todo. Baba no siempre fue el hombre silencioso que veías ese día. Había nacido en 1942, cuando la tierra todavía se trabajaba con manos y animales, y el conocimiento pasaba de generación en generación sin libros ni oficinas. Su padre le enseñó a leer las nubes, a oler la humedad en el viento, y a sentir la resistencia del suelo con la punta del pie. El Massey Ferguson llegó mucho más tarde, en 1978. Era un modelo 135, con un motor de aproximadamente 45 caballos de fuerza, simple, mecánico, sin electrónica, sin sensores. Baba lo compró por el equivalente a $1,200 después de vender 2 cosechas completas y parte de su ganado. Durante años, ese tractor fue suficiente. No era rápido, pero tenía torque constante, una fuerza tranquila que no dependía de revoluciones altas. Podía avanzar despacio, pero nunca se detenía. El oficial de extensión, en cambio, representaba otra época. Había estudiado agronomía moderna, hablaba de fertilizantes sintéticos, semillas híbridas, sistemas de riego mecanizados. Sus recomendaciones venían con gráficos, estadísticas y planes de rendimiento. Necesitas modernizarte, le había dicho a Baba varias veces. Este tipo de maquinaria ya no es eficiente. Pero Baba escuchaba sin discutir, solo asentía, como quien respeta pero no adopta. El problema no era solo la máquina, era todo el sistema. Mientras otros agricultores aumentaban producción con fertilizantes químicos y tractores más grandes, Baba seguía rotando cultivos, mezclando residuos orgánicos en el suelo, manteniendo cobertura vegetal. Parecía lento, parecía antiguo, pero había algo más, algo que no se decía en voz alta. El suelo de Baba no se rompía. Let me tell you about eso, porque ahí empezó el verdadero cambio. Mientras otros campos dependían de capas superficiales de nutrientes, el suyo tenía estructura. Las raíces penetraban más profundo, la humedad se retenía mejor, y la materia orgánica actuaba como una esponja natural, y el Massey Ferguson, con su peso moderado y su torque bajo, no compactaba la tierra como los tractores modernos más pesados. No era solo una máquina vieja, era una combinación precisa de equilibrio. Ahora, antes de que te diga lo que ocurrió cuando llegó la sequía, déjame pausar aquí y preguntarte algo. Si tuvieras que elegir entre potencia inmediata y resistencia a largo plazo, ¿cuál elegirías cuando no sabes cuánto durará la crisis? En agosto de ese mismo año, las lluvias no llegaron. Primero fue una semana, luego 2, luego un mes. Los campos comenzaron a cambiar de color. El verde se volvió opaco, luego amarillento y finalmente marrón. Las hojas se encogieron, el suelo se abrió en grietas visibles desde varios metros de distancia. Los nuevos tractores dejaron de trabajar primero. Sus motores dependían de combustible constante, sus sistemas requerían mantenimiento específico, y muchos simplemente no podían operar en suelo endurecido sin dañarse. El oficial de extensión regresó, esta vez sin sonrisa. Tenemos que reducir pérdidas, dijo. No hay suficiente humedad para continuar. En los campos vecinos, los agricultores comenzaron a abandonar sus cultivos. Algunos intentaron regar con sistemas improvisados, pero el agua no alcanzaba. Y Baba seguía trabajando. El sonido de su tractor era diferente ahora,
más lento, más pesado. Cada giro del motor parecía calculado. No forzaba la máquina, la dejaba avanzar a su propio ritmo. Mientras los otros campos se rendían, él abría surcos más profundos, donde aún quedaba humedad atrapada. La tierra, oscura debajo de la superficie, cedía poco a poco. No era rápido, pero avanzaba, fila por fila, metro por metro. El polvo se levantaba detrás del tractor, pero delante de él el suelo se abría en líneas limpias, firmes, listas para sembrar. Plantó variedades resistentes, semillas que había guardado durante años, adaptadas a condiciones duras. No buscaba rendimiento alto, buscaba supervivencia. Días después, algo empezó a cambiar. Primero fue apenas visible, un tono ligeramente distinto en el suelo. Luego, pequeñas puntas verdes aparecieron. Mientras los campos vecinos permanecían secos, el suyo comenzaba a responder, no de golpe, sino lentamente, raíz por raíz, hoja por hoja. El sonido del viento sobre su campo era distinto. Donde antes solo había polvo, ahora había un leve susurro de hojas moviéndose. El oficial volvió una vez más, esta vez caminando despacio, sin cuaderno. Se detuvo en el borde del campo y miró en silencio. No entiendo, dijo finalmente. Baba no respondió. Solo se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Oscura, húmeda, viva. El resto de la temporada confirmó lo que nadie esperaba. Cuando llegó el momento de cosechar, solo un campo en toda esa zona tenía producción suficiente. El de Baba no fue abundante, pero fue suficiente. Suficiente para alimentar a su familia, suficiente para vender una parte, suficiente para demostrar algo que no cabía en los informes. Después vino el silencio, y luego, poco a poco, el cambio. El oficial regresó, esta vez sin autoridad, solo como hombre. Me equivoqué. Dijo. Baba sintió como siempre, no hubo celebración, no hubo discursos, solo trabajo. En los años siguientes, cuando otras sequías golpearon la región, la gente comenzó a observar más de cerca. Algunos adoptaron prácticas similares, otros pidieron consejo. El viejo tractor siguió funcionando, con reparaciones simples, con piezas adaptadas, con paciencia. Pasaron 10 años, luego 15. En 2022, un joven, nieto de Baba, encendió ese mismo Massey Ferguson una mañana temprano. El sonido era el mismo, grave, constante, con historia. El campo seguía ahí, no perfecto, no inmune, pero resistente. Y si vuelves a ese día de 2007, puedes imaginarlo otra vez. El sol, el polvo, las risas. Y ese momento en que un hombre no respondió a la burla, o sino con acción silenciosa. Porque al final la lección nunca fue sobre el tractor, fue sobre entender el tiempo, sobre trabajar con la tierra, no contra ella, sobre saber que lo lento, cuando es constante, no se detiene. Y hoy, si pasas por ese campo al amanecer, todavía puedes escuchar ese motor arrancar, no como un eco del pasado, sino como una respuesta tranquila a todo lo que alguna vez dudó de él.